Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Aruba ha sido galardonada una vez más como uno de los destinos preferidos para ir de vacaciones. En esta oportunidad, el sitio web Family Vacation Critic reconoció las bondades que ofrece nuestra isla a los turistas que desean pasar aquí su temporada vacacional. Aruba es una isla de reconocimiento internacional. Esto quedó demostrado una vez más con la última actualización de Family Vacation Critic del sitio web TripAdvisor, que reconoció mediante Diario de Viajes y Turismo nuestra isla como número 1 para vacaciones familiares. En este portal se destacan tanto la variedad que ofrece nuestra isla en comidas, lugares, hermosas playas, como también contextos diferentes en cuanto a nuestra cultura, idioma, características de infraestructura y demás. Internacionalmente es conocido que diferentes países eligen Aruba para la temporada vacacional. Esto no solo por las bondades que ofrece nuestra isla, sino también por la buena promoción que está haciendo la Oficina de Turismo de Aruba junto a las oficinas de turismo de distintos países. Esto hace que se incremente el interés por conocer nuestra isla. Hay preocupación en Chocó, en Colombia, por un cruce de alta accidentalidad en una vía de Quibdó. Nuestro canal aliado Noticias Caracol llegó hasta ese punto y comprobó la crítica situación que allí se presenta. En menos de 2 horas se registraron 5 accidentes. El primer accidente es el choque entre esta camioneta gris y una motocicleta. Más tarde, una mujer a bordo de una moto cruza la calle sin mirar para ambos lados de la vía y es sorprendida por un taxi. Aquí de todo tipo de accidentes graves que se han fracturado, otros que se han pelado las piernas, las cabezas, de todo tipo de accidentes. Uno de los accidentes más impactantes es el de este motociclista, que es arrastrado varios metros al ser arrollado por un automóvil. La congestión vial en este punto de la ciudad es evidente. Dicen los conductores de vehículos que la falta de señalización, semáforos y policías de tránsito que regulen la movilidad es lo que genera los múltiples accidentes que en esta esquina se presentan. Toca meterse allí, por lo menos mira, yo ahorita voy a coger aquí a la derecha y no hay señalización para voltear aquí hacia la derecha. Y si me fuera de frente a pasar esta vía, los que vienen del lado opuesto, me chocaría con ellos. Las autoridades de tránsito en Quibdó anunciaron que en este punto de la ciudad se tomarán medidas para reducir la accidentalidad. En este punto vamos a dejar una patrulla que esté pasando revista, esté en momentos críticos de controlar y regular el tráfico. Los conductores piden a las autoridades mayor señalización y agentes de tránsito en la ciudad. En Perú, una pequeña de casi 2 años encontró terriblemente su muerte al ser atacada por una jauría de perros. Su familia cree que previamente alguien abusó de la menor. Buscan consuelo uno en el otro sin lograr comprender por qué el destino les arrebató de la manera más cruel a su última hija. La pequeña Dana, de solo 1 año y 11 meses, fue atacada brutalmente por unos perros en un descampado a pocas cuadras de su casa en Lurín. Mi niño se fue. No lo volveré a ver nunca más. Yo me acerqué a donde están las señoras y pude divisar acá al grupo de perros. Pero nunca imaginé pues de que mi hija ya estaba revolcada. Estos son los perros que causaron la muerte de la menor. Los encontramos sin correa y algo agresivos. Justo uno de ellos estaba encima de la criatura y la han encontrado de unas maneras como si han estado jaloneándose, o sea, ya atacando a la persona, pero ya la niña estaba ya casi sin vida ya. El padre de la niña, un oficial del ejército, contó que en un descuido su hija salió de su casa en el conjunto habitacional La Estancia cuando él conversaba con unos amigos. Al percatarse que no estaba, la buscaron desesperadamente y después de 30 minutos la encontraron sin vida. Según el parte policial, junto al cadáver de la niña se halló su ropa, por lo que sus familiares creen que alguien la llevó hasta ese lugar para abusar sexualmente de ella. Su padre cuenta que vio a un hombre sospechoso. Estaba recogiendo botellas de vidrio de noche
que de noche no podía cogerlo, o sea, me lo vi algo sospechoso. Estaba con un polo más o menos resaltante que se ocultaba de entre las malezas. Según la policía, fueron 6 perros los que atacaron a la bebé. El cuerpo de la menor presentaba varias mordeduras en la cabeza. Este es el lugar exacto donde se encontró el pequeño cuerpo de la menor, a tan solo metros de esta precaria vivienda que era resguardada por los canes, animales, según los vecinos, bastante agresivos. La vez que me atacaron eran 5. ¿Y los tenían sueltos? Sueltos, están sueltos. Los animales estaban al cuidado del guardián del terreno, Julio César Colmenares Barrios, de 59 años, quien no pudo hacer nada por evitar el ataque. Él fue llevado a la comisaría de Lurín junto a los canes. Transité en la noche como si hubiese un cementerio, sin luz, al miedo que te pueda atacar un perro, que puede atacar otro. La pequeña Dana, a quien vemos en este video jugando y bailando con su hermanito de 3 años, iba a celebrar su cumpleaños el lunes. Sus padres le iban a preparar una fiestita. Toda la tarde se quedaba conmigo sola. La única que se apoya en mi casa. En las próximas horas los animales serán trasladados a un centro antirrábico donde serían sacrificados. En Turbo, en Antioquia, las autoridades descubrieron una nueva modalidad de envío de droga a Europa. En las últimas horas fue capturado un buzo cuando estaba instalado en un barco un cilindro con 100 kilos de cocaína que estaban listos para llegar a Holanda. Veamos las imágenes. Este buzo fue capturado en flagrancia cuando, sumergido en aguas del Golfo de Urabá, intentaba colocar un cilindro que contenía 100 kilos de cocaína debajo del casco de un buque que iba con destino a Europa. Se logra la captura en flagrancia de un sujeto que se disponía a fijar un elemento cilíndrico tipo torpedo en la modalidad subacuática a una motonave de nombre Santa María, cuyo destino final es Holanda. Según las autoridades, es una nueva modalidad para enviar droga a otros países. La idea de estas personas es colocar este cilindro en la obra viva de los buques mercantes con el fin de que no sea detectado por el personal de las autoridades, tanto de Policía Nacional como de guardacostas. En lo corrido del año, la Armada Nacional ha logrado la incautación de más de 11 toneladas de cocaína en el Caribe colombiano. Una joven de Paraguay fue agredida con un arma de fuego por resistirse al robo de su celular. En las imágenes se muestra el instante en que la joven estudiante forcejea con el ladrón para evitar el robo. Las imágenes del circuito cerrado muestran a la joven Camila Cabrisa forcejeando con un hombre que intenta arrebatarle su cartera a punta de pistola. Otra persona cómplice del delincuente lo esperaba en una motocicleta. Tras el forcejeo, la mujer recibe un disparo a la altura de la cabeza y cae en el lugar. Camila Cabrisa es estudiante de 4º año de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional y estaba llegando a su casa en compañía del novio cuando ocurrió el hecho. La mujer se encuentra en grave estado en terapia intensiva de un centro asistencial privado. En el transcurso de este lunes está previsto una manifestación por parte de sus compañeros de facultad en protesta a la inseguridad. El hecho se produjo el sábado en horas de la tarde en el barrio Las Palmeras de Luque. 2 presuntos ladrones de casas casi son linchados por un grupo de enardecidos pobladores en Chimbote, en Perú. Fueron desnudados y amarrados a un poste. En este país es común que los pobladores se tomen la justicia por sus propias manos. Allí no existe una ley que prohíbe estas acciones. Terminaron completamente desnudos y amarrados a un poste donde fueron azotados. Así fueron encontrados estos 2 presuntos ladrones por los agentes de Serenazgo. Estaban a punto de ser linchados por los moradores de un asentamiento humano del distrito de Nuevo Chimbote. Según los vecinos, los delincuentes fueron encontrados infraganti en el interior de una vivienda para robar, pero al notar la presencia del dueño, fugaron por la parte posterior de la casa. Rápidamente fueron capturados por los vecinos de la zona, quienes les despojaron de sus ropas como parte de su castigo. Me llevaron lo que es mi televisor, mi DVD, mis balones de gas, mi plata de mis negocios, se llevó mi computadora. Los intervenidos fueron identificados como Leiner Maximiliano Polo, de 19 años, y su cómplice, un adolescente de 16. Los vecinos señalan que estos jóvenes serían los mismos que hace unos días atrás robaron en otra casa vecina,
donde se llevaron varios enseres y artefactos eléctricos. Los intervenidos fueron trasladados a la comisaría del sector, donde también llegaron los agraviados para presentar la denuncia correspondiente. El viernes pasado, Inseler Aruba realizó su primer vuelo inaugural con destino Miami. Allí tanto directivas de la aerolínea como el ministro Otmar Oduber e invitados como la prensa local disfrutaron de este importante vuelo inaugural con destino a Miami, el cual tendrá una concurrencia de 4 veces por semana. Seguramente tendrá una gran acogida, ya que Miami es un destino ideal para viajar. La compañía aérea Inseler Aruba el viernes de la semana pasada realizó la inauguración oficial de su primer vuelo con destino a Miami en compañía de la prensa local, quienes pudieron disfrutar de este vuelo, el cual iniciará a volar 4 veces por semana. Tanto directivas de la aerolínea local como también el ministro de Turismo, Otmar Oduber, demostraron estar positivos por este nuevo vuelo, el cual muy seguramente será utilizado por toda la comunidad. Inseler inició con este nuevo vuelo gracias a la gran demanda que había en su compañía para la apertura de este vuelo. De esta forma, la compañía aérea arranca en el mercado de la competitividad frente a otras compañías que también realizan este recorrido. A su llegada, el equipo de medios de comunicación tuvo una gran recepción por parte del cuerpo de bomberos y por diferentes directivas, quienes estuvieron contentas de poder hacer esta apertura. El ministro Otmar Oduber, por su parte, los felicitó por esta nueva ruta, la cual se suma a las que la compañía aérea Inseler ya tiene en el mercado. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.